Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vístanse de toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y después nos da una lista de todos los aditamentos que forman la armadura de Dios. El apóstol Pablo nos habla acerca del casco de la salvación, o el yelmo de la salvación. Nos habla acerca de la coraza de la justicia, que protege nuestro corazón. Nos habla también acerca de el cinto de la verdad. Nos habla también de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol nos habla también del escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego que el enemigo nos lanza muchas de las veces. Y nos habla también acerca de las sandalias del Evangelio. Pero cuando llegamos al versículo 18, el cual acabamos de leer ahorita, hermanos, el apóstol agrega algo muy importante. Pablo dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero el apóstol agrega algo muy importante, y esto es la oración. Diga conmigo: la oración. El apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Hermanos, esto de orar en todo tiempo nos habla de que tenemos que orar tanto en las buenas como en las malas. No se trata de que solamente oremos en las buenas, porque hay veces que nos gusta orar cuando nos está yendo requete bien, pero no nos gusta orar cuando nos está yendo requete mal. Hay que orar en las buenas y hay que orar también en las malas. Hay que orar en las luchas y hay que orar en las aflicciones. Y tristemente, hermanos, es a veces en la lucha, en la aflicción, cuando menos queremos orar. Hay veces, hermano, cuando estamos pasando por lucha, por pruebas, por aflicciones, por desafíos, es cuando el enemigo avienta sus dardos a nuestra mente y dice: pues ¿para qué oras? No tiene caso, mira, te está yendo peor, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante que oremos. Pablo dice: orando en todo tiempo. En medio de las luchas, de las pruebas, desafíos, hay que orar siempre. Pablo dice: con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, hermanos, tenemos que orar con el entendimiento, pero también es importante orar en el Espíritu. Déjeme decirle que si Dios le ha dado el don de lenguas o el don de diverso género de lenguas, es ahí en el momento para que tú aproveches ese don espiritual que Dios te ha dado, para que puedas orar en el Espíritu y puedas orar también en las lenguas del Espíritu Santo. Es una manera poderosa de orar en lenguas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pablo dice: velando en ello con toda perseverancia. Hermanos, yo creo que hoy más que nunca estamos viendo cómo la situación a nivel mundial cada día se está poniendo más difícil. Así es que la iglesia, si antes teníamos que orar, yo creo que hoy tenemos que orar más todavía. Y la Biblia dice: velando en ello con toda perseverancia. O sea que hay que perseverar. Hay veces que no tenemos ganas de orar, hay veces que no queremos venir a la oración, pero tenemos que perseverar. Y más por los tiempos, hermanos, que estamos viviendo. Pablo dice: con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, no solamente vamos a orar por nosotros, sino hay que orar por los hermanos. Hay que orar por las personas que no conocen del Señor también. Hermanos, tenemos que interceder los unos, ¿por qué? Por los otros. Y tenemos que orar también por aquellas personas que no conocen del Evangelio. Esta mañana estuvimos orando para que el Señor traiga esas almas que necesitan ser restauradas, esas almas que necesitan ser sanadas, esas almas que necesitan salvación y vida eterna. Alabado sea Dios. Se necesita oración. Hermanos, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? No, está muy aguado ese amén. Se me hace que usted no quiere que Dios lo use. Amén, así como... ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Eso, ya se escuchó más fuerte. Si usted quiere ser usado por Dios, hermanos, entonces tenemos que orar. Tenemos que orar. ¿Cuántos quieren ver sus peticiones contestadas por Dios? ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? O nada más yo tengo peticiones delante de Dios. Si usted quiere ver sus peticiones delante de Dios contestadas, tenemos que orar. Tenemos que orar. Hermanos, ¿cuántos quieren ganar alma para Cristo? ¿Cuántos quieren ganar alma para Cristo? Entonces tenemos que perseverar en la oración. No hay más, hermano.
Porque este asunto no solamente se trata de nosotros, ni se trata solamente de Dios. El ganar alma para Cristo se trata de un trabajo en equipo entre Dios y la iglesia y nosotros. Tenemos que perseverar. Hermanos, ¿cuántos quieren permanecer firmes hasta que Cristo venga? ¿Cuántos? Está muy aguado, van cayendo sus amenes. Hermanos, hay gente que dice, no, como que ya de repente me llegan pensamientos, ya no quiero seguir adelante. Hermanos, nosotros hemos puesto las manos en el arado y le hemos prometido al Señor que vamos a servirle al Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Por 1 año o 2 años o 3? ¿Por cuántos? ¿Cuánto le prometió usted al Señor? ¿Cuántos? ¿Hasta que muramos o hasta que Cristo venga? ¿Hasta que muramos o hasta que Cristo venga? Entonces, hermanos, si queremos permanecer firmes, porque le estoy diciendo que los tiempos se van a poner cada vez más difíciles. Y si usted quiere permanecer firmes hasta que Cristo venga, entonces tenemos que velar en la oración. Hermanos, no hay otro camino. Si queremos ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, entonces tenemos que velar y tenemos que perseverar en la oración. No hay otro camino, hermanos. Quisiera decirle que hay atajos, pero aquí no hay atajos. Tenemos que perseverar en la oración. ¿Sabe que Cristo dijo, separados de mí, nada van a poder hacer? Si ustedes se apartan, si ya no oran, si no buscan mi presencia, no van a poder permanecer en el camino de Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada van a poder hacer. Tenemos que estar en comunión con el Señor. Hermanos, y en este día yo quiero hablarle de 2 formas muy importantes de velar en la oración si queremos ser fructíferos en la obra de Dios. ¿Cuántos quieren ser fructíferos? ¿Qué significa ser fructíferos, hermanos? ¿Mande? Que demos fruto. ¿Cristo quiere que demos fruto, sí o no? Amén. El Señor dice que quiere que demos fruto y fruto en abundancia. Una hermana la otra vez nos mandó ahí un durazno que estaban las hojitas así de cargadas de, ¿verdad? Y así es como nosotros debemos estar. ¿Sabe que para que nosotros podamos llevar mucho fruto, mire, tenemos que estar así, mire, así, 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 así. Dobladitos en la oración, humillados, sometidos a Dios. Así como ese duraznito, así como esos árboles que están así, mire, esas ramitas que están así. Si nosotros nos humillamos, nos sometemos a Dios, vamos a llevar mucho fruto. Pero si estamos así altivos, arrogantes, no vamos a llevar nada. Alabado sea Dios. Hermano, fíjese, déjeme hablarle de estas 2 formas muy importantes de velar en la oración. El tema de hoy es velando en la oración. Y la primera de ellas es la oración personal. Diga conmigo, la oración personal. Otra vez, la oración personal. Fíjese que Pablo dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Hermanos, el propósito de la oración personal es el de fortalecer nuestra relación íntima con Dios. El pasar tiempo con Dios, solamente entre usted y Dios. El propósito de esta oración es el de fortalecer nuestra relación íntima con Dios para poder ser usados como un canal de bendición para otros. Jesús dijo, mas tú cuando ores, mire, esta es la oración personal. Cristo dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu recámara, en el lugar donde tú estás personal, donde tú descansas. Y cerrada la puerta, hermano, esto nos habla de algo privado, nos habla de algo secreto, de algo personal, de algo entre tú y Dios solamente. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Jesús dijo, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hermanos, si queremos que Dios use nuestra vida públicamente, cuando ministramos la vida de otros, entonces ¿qué tenemos que tomar el tiempo para estar en la intimidad y en el secreto con Dios? Alabado sea Dios. Fíjese que en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 15 al versículo 16, Lucas 5, versículo 15 al versículo 16, nos dice que la fama de Jesús, cuando Cristo estaba aquí en esta tierra, hermanos, Él estuvo ministrando 3 años y medio.
3 años y medio. Él empezó a ministrar a las multitudes a los 30 años de edad. Y la Biblia dice que el Señor ministró 3 años y medio. Y dice que la fama de Jesús se extendía más y más cada día. Cristo se hacía famoso más y más cada día entre las multitudes. Y yo le pregunto a usted, hermano, que nos acompaña en esta tarde, ¿a qué cree usted que la fama de Jesús se extendía más y más cada día? ¿A qué creen ustedes que la fama de Cristo se extendía más y más cada día? ¿A qué creen ustedes, hermanos? Esto se debía al tiempo que Cristo pasaba en el secreto con su Padre celestial. Hermanos, y dice que se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas la Biblia dice que él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Diga conmigo, la oración personal. La oración personal. Hermano, fíjese que el secreto del éxito del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo se debía a su vida de oración íntima y personal con su Padre celestial. Y esto lo hacía por 3 razones muy importantes. Esto lo hacía por 3 razones muy importantes. Número 1, porque Cristo disfrutaba tener comunión con su Padre celestial. El Señor disfrutaba de pasar tiempo en intimidad con su Padre celestial. Hermano, yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros disfrutamos de pasar tiempo con nuestro Padre celestial? Yo creo que muchas de las veces disfrutamos más de pasar tiempo en los deportes, en los pasatiempos, en el teléfono, en el Facebook, en YouTube, en tantas otras cosas, que pasar tiempo en intimidad con Dios. Si el Señor usaba la vida de nuestro Señor Jesucristo, su Padre celestial usaba la vida de Cristo, estoy hablando de su humanidad, de su lado humano, como humano, era porque Él disfrutaba de tener comunión con su Padre celestial. Número 2, Cristo en su humanidad dependía totalmente de su Padre celestial. El Señor en su humanidad dependía totalmente de su Padre celestial. Y yo le pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente dependemos totalmente de Dios? Hermanos, muchas de las veces tomamos decisiones o estamos pasando por situaciones difíciles. Yo me he puesto a analizar esto, hermanos, y muchas de las veces se debe a que no tenemos comunión con Dios. No pasamos tiempo en el secreto con Dios. Muchas de las veces estamos pasando por situaciones difíciles porque no le hemos consultado a Dios. Muchas veces hemos tomado decisiones solamente basadas en nuestra sabiduría humana, basadas en nuestro intelecto, basado a veces en el consejo de otro, pero no hemos pasado tiempo para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe una cosa? Yo una vez le dije a una persona, siempre tenemos que tener un plan B. Cuando hagamos algo, siempre tenemos que tener un plan B o un plan C. Y sabe que Dios escucha todo lo que hablamos. Y una vez estando yo en oración, el Señor habló a mi espíritu, habló a mi corazón, habló a mi mente y me dijo, cuando tú haces las cosas en la perfecta voluntad de Dios, no necesitas de un plan B. No necesitas de un plan C. Cuando tú haces las cosas en la perfecta voluntad de Dios, solamente existe el plan A. Solamente que muchas de las veces, hermanos, no tenemos comunión con Dios. Nos hemos olvidado de pasar tiempo con Dios. Nos hemos olvidado de pedir la opinión de Dios. Y sabe que Cristo, cuando Él entraba en el secreto, Él estaba siempre en comunión con su Padre celestial. Él siempre pedía la opinión, qué es lo que Él tenía que hacer. Cristo decía, lo que yo veo hacer a mi Padre, lo que yo oigo, lo que Él dice, eso es lo que yo hago. Y muchas de las veces, o la mayoría de las veces, usted y yo hacemos las cosas como nosotros queremos.
Y después nos quejamos y decimos, Señor, pero ¿por qué está pasando esto? Señor, pero ¿por qué permites estas cosas? Y Dios dice, ¿acaso me consultaste alguna vez? Es verdad, hermanos, es verdad. Nos ha pasado a todos. Nos hemos metido en muchos líos a veces, pero porque no hemos consultado a Dios. Hemos hecho las cosas a nuestra manera. Fíjese que la tercera cosa, hermanos, que el Señor hacía este tipo de oración era para darnos ejemplo al modelar el tipo de vida que le agrada al Padre Celestial. Es decir, al Señor le gusta que pasemos tiempo en el secreto para tener comunión con Él. Al Señor le gusta que pasemos tiempo para depender totalmente de su santa voluntad. Y en el libro de Lucas capítulo 11, del versículo del 1 al 4, hermanos, nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Diga conmigo, orando en un lugar. Estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Padre, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y fíjense que Cristo les enseñó estas tres cosas, hermanos, muy importantes, de lo cual yo le estoy hablando ahora. Quiero que se lo lleve en su corazón, lléveselo en su mente, por favor. Número 1, les enseñó a tener comunión íntima con el Padre, a estar en el secreto con Dios. Yo creo que muchos de nosotros a veces hemos dejado de estar en el secreto con Dios. ¿Cierto o no es cierto? Muchos de nosotros hemos dejado de pasar tiempo en el secreto con Dios. Hermanos, número 2, les enseñó a depender totalmente en todos los aspectos de su vida en su Padre Celestial. Le vengo diciendo que muchas de las veces, en vez de depender del consejo de Dios, dependemos de la opinión de otras personas o de nuestra propia sabiduría humana. Y número 3, les enseñó que ellos deberían de ser un ejemplo o un modelo a seguir para los próximos discípulos. Estas tres cosas muy importantes. Hermanos, yo creo que tenemos que orar de manera personal para que el Señor avive el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y nos ayude a caminar en obediencia a su palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, su hijo en la fe, te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. No lo dejes que se apague. No dejes que se apague ese don que Dios ha puesto en ti. Hermanos, hay que pasar tiempo con Dios. No debemos de descuidar nuestra relación con Dios. Este debe ser lo más importante en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo creo, hermanos, que tenemos que orar personalmente para que Dios avive el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que Dios avive el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que Dios avive el fuego del Espíritu Santo? Tienes que pasar tiempo en el secreto con Dios. Si tú quieres que Dios te use, si queremos que Dios use nuestras manos, si queremos ser llenos de la vida de Dios, tenemos que pasar tiempo en el secreto. Tiempo en el secreto con Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, la segunda forma de velar en la oración es la oración congregacional. Diga conmigo, la oración congregacional. La oración congregacional. Pablo dice, velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, es importante que oremos de manera personal, pero también es muy importante que oremos de manera congregacional. Cuando se nos llama a orar en unidad como cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice que 1 hace huir a 1000 y 2 hacen huir a 10,000. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, si oramos personalmente, vamos a lograr grandes cosas en nuestra vida espiritual. Pero si oramos congregacionalmente, vamos a lograr cosas poderosas para el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, y cuando la iglesia del Señor se reúne en unidad y se reúne en acuerdo, suceden cosas poderosas. Dice un canto, hay sanidad, liberación, y aquí se siente la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor.
Hermanos, pero necesitamos atizarle al fuego. Necesitamos atizarle al fuego. Si queremos la presencia de Dios, si queremos que haya sanidades, si queremos que haya liberaciones, si queremos que haya llenura del Espíritu Santo, tenemos que atizarle al fuego. Tenemos que atizarle al fuego. Tenemos que atizarle al fuego todos juntos para que se desate el avivamiento, no solamente en nuestra vida, sino que se desate el avivamiento en este lugar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos, tenemos que quitar de nuestra vida toda pereza. Toda pereza. Hermanos, la pereza no nos deja orar, ¿cierto? Queremos orar, pero la pereza es un gran enemigo de la oración. No nos permite. La cobija nos abraza. No nos deja, queremos levantarnos. Y la almohada como que nos dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿Está bien frío afuera? Estás bien calientito aquí, ¿a dónde vas? Y la cobija dice, te abraza así, ¿verdad? Tenemos que reprender toda pereza, hermanos. La pereza no nos deja orar, toda tibieza. El Señor dice, por cuanto no eres frío, ni eres caliente, por cuanto eres tibio. ¿Qué pasa con los tibios? Dice, te voy a vomitar de mi boca. Entonces no hay que estar en tibieza, hay que estar en fuego, hermanos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Tenemos que quitar a un lado el conformismo. El conformismo. Yo estoy bien, ¿para qué quiero más? Hay que quitar el conformismo en el nombre de Jesucristo. Fíjense, hermanos, aquí hay unos ejemplos de la iglesia primitiva cuando se reunía a orar congregacionalmente. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, diga conmigo, todos, unánimes juntos, diga conmigo, juntos. Estaban todos unánimes juntos. Y dice que de repente algo sucedió. Algo sucedió, hermanos. Porque algo sucede cuando la iglesia de Cristo se junta. Algo sucede cuando la iglesia de Cristo se reúne para orar congregacionalmente. Y la Biblia dice que de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que llenó toda la casa, dice, donde estaban reunidos. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Y sabe cuántas personas habían en ese lugar, hermanos? ¿Cuántos habían en ese lugar? ¿Uno, dos o tres? ¿Cuántos habían? ¿Cuántos se acuerdan? 120 personas. 120 personas. Y la Biblia dice que 120 personas recibieron bendición de parte de Dios. 120 personas recibieron bendición de parte de Dios, porque la Biblia dice que todos, diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según en el Espíritu Santo les daba que hablasen. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, algo poderoso sucede cuando la iglesia se reúne para orar en unidad y para orar en acuerdo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y fíjese que en el libro de los Hechos también, un poquito más adelante, ahí en el capítulo 3, versículo 1 al 8, dice que Pedro y Juan, estos dos apóstoles que lideraban el grupo de los apóstoles, dice que Pedro y Juan subían, diga conmigo, juntos, subían juntos al templo, a la oración. Y dice que había ahí un hombre cojo de nacimiento, que a quien ponían cada día a las puertas del templo, para que este hombre pidiera limosna de los que entraban en el templo, llamada la Hermosa. Y dice que este hombre, hermanos, cuando vio a Pedro y vio a Juan que iban a entrar en el templo, dice que le rogaba para que le diesen alguna limosna, para que le diesen alguna moneda. Mas Pedro y Juan, este par de hombres de Dios que se juntaban para ir, se reunían para ir juntos a la oración, a llenarse del poder de la unción del Espíritu Santo. Dice que Pedro y Juan, fijando los ojos en él, en este hombre, dice, míranos, le dijeron, míranos. Y este hombre dice que estaba atento, esperando recibir alguna dádiva de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, y dice que al instante este hombre dice que se le afirmaron los pies, se le afirmaron los tobillos, y dice que el apóstol Pedro lo tomó de su mano izquierda, y después de que este hombre se puso de pie, entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando al Dios Todopoderoso, al Dios de la gloria. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Hermanos, porque cosas grandes suceden. Cosas grandes suceden cuando nos reunimos a orar juntos como iglesia. Hay sanidad, hay liberación, y aquí se siente la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, y en el libro de los Hechos, capítulo 4, dice también que los discípulos fueron amenazados también. Cuando estos hombres habían sido llenos del Espíritu Santo, andaban predicando el Evangelio por todas partes. Y dice en el capítulo 4 que estos hombres fueron amenazados por predicar la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. Así que dice que tuvieron que reunirse para congregarse. Y dice que estos hombres pidieron confianza y pidieron valor al Señor. Y dice que cuando estos hombres se reunieron, se juntaron para orarle al Señor, ellos dijeron: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, con toda osadía, hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Alabado sea Dios. Así que la Biblia dice, hermanos, que cuando estos hombres hubieron orado, ¿sabe qué pasó? Dice que el lugar donde estaban congregados tembló. Tembló. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, hablaban con valentía la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Ayúdeme con un canto, por favor. Ayúdeme con un canto, por favor. Tu presencia es el cielo para mí. Alabado sea Dios. Hermanos, es importante, hermanos, que oremos de manera personal para que Dios avive nuestras vidas, para que el Señor avive el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero también es muy importante que oremos de manera congregacional para que Dios traiga el avivamiento a su pueblo. Yo quiero preguntarle en este momento, hermanos, ¿cuántos quieren que el poder de Dios se mueva en medio de nosotros? ¿Cuántos quieren que el poder de Dios se mueva en medio de nosotros? Entonces tenemos que velar y tenemos que perseverar en la oración. ¿Cuántos saben que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo? Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Ayúdeme por favor con un canto. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y si hay alguien aquí que necesite oración, si hay alguien aquí que necesite una oración, yo quiero invitarle a este lugar.